Estamos en una serie de estudios acerca de la segunda venida. Este es el estudio 3 para los que anotan. Y estamos viendo algunas señales de los últimos días. ¿Te acordás que el domingo pasado estuvimos viendo algunas de las señales que van a estar sucediendo antes de que Jesús regrese a buscarnos? Amén. ¿No sabes que Él te va a venir a buscar? Jesús dijo que cuando todo esté preparado en los cielos, ¿qué va a pasar? Nos va a venir a buscar. Nos va a venir a buscar. Nos va a venir a buscar. Me va a venir a buscar. ¿Ok? No va a tocar la tierra cuando me venga a buscar. Él va a estar en las nubes. Todavía Él no va a tocar la tierra. Todo ojo le va a ver. Él nos va a llevar. Espero, si vos te quedás, cuando te vayas a apagar la luz. Si todos nos vamos y alguno se queda, cuide el templo hasta que el Señor... Después te voy a explicar bien, al menos lo que podemos entender de cómo van a ser esos acontecimientos, ¿ok? Hoy te voy a dar así unas líneas, unas perlas que ya vimos, quizás vos no le prestaste atención, en algunos pasajes ya los vimos, ¿te acordás que tomamos como base Mateo 24? No sé si te gusta estudiar en la semana. Para mí esto es muy apasionante porque habla de lo que va a venir. Ya sabemos muchas cosas de las que hizo Jesús, de lo que ya pasó, pero no sabemos tanto de lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Te acordás que decíamos que Jesús medio que nos spoileó, era, ¿no? El verbo, lo que iba a venir, y qué bueno que lo hizo. Así que estos pasajes vos los tenés en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Vimos por arriba algunas de las señales que Jesús profetizó. ¿Te acordás que siempre que él hablaba de una señal, qué hizo? Con la señal dio recomendaciones. ¿Recordás? Acerca de cómo reaccionar emocionalmente ante esas señales, y también en algunas señales dijo qué hacer. Por ejemplo, nos dijo, tengan cuidado de no ser engañados por los falsos profetas. Y tengan cuidado, ¿de qué? De los falsos profetas, de los falsos cristos, de los que vienen en su nombre. Tengan cuidado también cuando escuchen guerras o rumores de guerra. Él dijo que nosotros qué teníamos que hacer, no sé si algunos se acuerdan, no teníamos que entrar en qué, en pánico, no tenemos que alarmarnos. Si nos amenazan por ser cristianos y nos detienen, dice Jesús, quédense tranquilos, no se preocupen, que Dios les va a dar palabra, les va a decir lo que ustedes tienen que decir. Cuando su propia familia los odie, ojo, paz. Yo voy a estar con ustedes. Los van a odiar porque me aman a mí. Y entonces Jesús dice, miren, cuando a ustedes los odien, manténganse firmes. Si ustedes se mantienen firmes a pesar del odio del vecino, de la familia, de lo que sea, ustedes van a alcanzar la victoria. Así que comenzó Jesús a darles una lista de señales que vimos muy por arriba. Te comento algunas que vimos nada más: el espíritu de engaño del anticristo, los falsos cristos o falsos profetas. Después en el puesto número 3 vimos guerras o amenazas de guerra, desastres naturales, terremotos, todas cosas que van a venir. 5, un tiempo de intensa persecución de los cristianos. En este tiempo dijo Jesús que muchos lo van a negar. Muchos de los que cantaron y dice que muchos lo van a negar. Por eso él habla de perseverar con firmeza. 6, la predicación del Evangelio en todos lados. Y 7, que no la llegamos a ver completo, tampoco la vamos a ver hoy, ya te adelanto, era señales en el cielo. ¿Okay? Las señales que iban a suceder en el cielo antes del retorno de Cristo. Y hoy lo que te voy a contar me apasiona.
Sí, lo disfruté mucho cuando lo estaba preparando al descubrir algunas cosas muy interesantes. Mateo 24, ¿te acordás que era nuestro pasaje base? Vamos al capítulo 24 de Mateo, verso 1. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Tenemos una foto del templo, ¿no? Mirá, era algo así, era... Para esa época, si es imponente para nosotros hoy, imagínate lo que era para la época, ¿no? Las distintas puertas, el atrio allí central. Bueno, era algo que a los discípulos les impactó mucho y entonces, no lo pongas el 2, deja esto y después lo ponemos. Dice que Jesús, dice que les dijo, ¿ven todo esto? No va a quedar nada. Todo eso, ¿ven? Claro, si a vos te gusta la construcción, me imagino la gente que se dedica a esto, ingenieros, arquitectos y qué sé yo, qué pena destruir todo eso, ¿no? Qué pena destruir el templo. Algo que Salomón tardó tantos años en construir. Pon el 2. Le dijo, ven todo esto, de cierto les digo, es posta. Esto de cierto os digo quiere decir es posta. Nuestra traducción literal dice que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, estando el verso 3, él estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Allí siglo significa mundo. Si te detenés por un momento acá en el verso 3, te vas a dar cuenta que los discípulos hicieron ¿cuántas preguntas? 3 preguntas específicas, 3 preguntas distintas. Lo que nos muestra que ellos habían entendido. ¿Vos te acordás cuándo estaba pasando esto? En la última semana de Jesús en la tierra. ¿Okay? Quiere decir que ya habían pasado 3 años que los discípulos habían estado preparándose con Jesús. Y entonces es evidente que ellos habían entendido a lo largo de escuchar a Jesús esos años que iba a haber en el futuro 3 acontecimientos muy importantes y que iban a ser en tiempos distintos. ¿Ok? ¿Estás agarrando esto? Es importante que tomes esto para lo que viene. Es decir, ellos le hacen 3 preguntas, lo que nos indica a nosotros que hay 3 acontecimientos muy importantes y en 3 tiempos distintos. La primera pregunta que le hacen a Jesús a solas en el Monte de los Olivos es ¿cuándo van a suceder estas cosas? Es decir, ¿qué cosas? Lo que Jesús había terminado de decir. ¿Qué había terminado de decir? Que todas esas piedras que veíamos nosotros, que estaban todas bien acomodaditas, que formaban el gran templo, iba a quedar todo destruido. Entonces ellos le preguntan, ¿cuándo va a suceder lo que vos nos estás diciendo? ¿Ok? La segunda pregunta que le hacen a Jesús, ¿con qué tiene que ver? Con su venida. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Con qué enseñanza? Es decir, Jesús, ¿qué les dijo? Que, se los dije hace un ratito, que los iba a volver a buscar. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que Jesús les dijo, ustedes todavía no pueden venir a donde yo voy? Porque tengo que preparar el lugar. Bueno, entonces ellos se quedaron con lo que Jesús les dijo recién. Todo esto va a ser destruido. Ellos le preguntan,
¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo va a suceder esto? Lo segundo, ¿cuándo vas a venir a buscarnos? Eso es lo segundo que le pregunta. ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué señales vamos a tener de que se está preparando todo, de que la cosa en el cielo está lista? Y la tercera pregunta que ellos le hacen es, ¿con respecto a qué? Con respecto al fin del mundo. Es decir, que el regreso de Cristo es un evento distinto ¿a qué? Al fin del mundo. ¿Ok? ¿Estás acá? Bien. Porque a lo mejor vos podés pensar que la señal que vos estás viendo es del fin del mundo y esa señal tiene que ver ¿con qué? Con el regreso de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos viendo? Porque es importante que nosotros podamos colocar cada señal en donde corresponda. ¿Está bien? Entonces, vos podés mirar una señal y si vos pensás que de repente cuando se levante el espíritu del anticristo o lo que vamos a ver más adelante, el ecumenismo que ya está funcionando. ¿Qué es el ecumenismo? Unir todas las religiones. ¿Ok? Eso ya te voy a predicar en poco tiempo acerca de esto. Cuando vos veas eso, ¿eso qué tiene que ver? ¿Con el regreso de Cristo o con el fin del mundo? Entonces, cuando vos veas esa señal y sepas con qué tiene que ver, vas a saber a dónde la tenemos que aplicar. ¿Ok? Espero que vos te vayas cuando Cristo venga. Yo no quiero estar acá cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra. ¿Ok? Así que la primera pregunta tiene que ver con la destrucción del templo. La segunda tiene que ver con el retorno de Cristo. Y la tercera pregunta está referido al fin del mundo. ¿Qué señales habrá que marquen el fin del siglo, el fin del mundo? Entonces, estos tres eventos distintos tenemos que tener cuidado de ubicar las señales que Jesús expresó en el lugar correcto. Los tres eventos, ¿ok? La destrucción del templo, el regreso de Jesús y el fin del mundo, son eventos distintos. ¿Ok? ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen ellos? ¿Con qué tiene que ver? Con la destrucción del templo. ¿Ok? Y el que nos brinda más detalles acerca de estas señales es Lucas. ¿Ok? Así que si querés andate al Evangelio de Lucas, si no lo vamos a poner igual en las pantallas. Fíjate cómo lo hace Lucas. Vos sabés que Lucas era un médico y tiene la característica de ser muy ordenado y preciso al escribir los detalles. Él nos brinda algunos detalles más acerca de lo que iba a ser la destrucción del templo de Jerusalén. Lucas 21. Presta atención, porque vos sabés que para que vos puedas inclinar la revelación que Dios va a traer, nosotros ahora somos, ¿qué cosa del Espíritu Santo? Somos templos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y nosotros vamos a hablar de ¿qué? De la destrucción de un templo. ¿Ok? Simplemente para que puedas ir uniendo la enseñanza y puedas ir entendiendo que lo que vamos a hablar, es decir, el mundo espiritual a través del tiempo se sigue moviendo igual. Entonces lo que vamos a ver es lo que Jesús expresó que va a suceder con el templo, en este caso de Jerusalén. ¿Okay? Ese templo que vimos, donde todo el mover político religioso se movía. ¿Okay? Dice Lucas 21:20, cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos, miren, lo primero que ustedes van a ver es que, viste que cantamos una canción hoy de rodear, ¿ok?
¿qué pasaba? Jerusalén, como otras tantas ciudades, tenían muros muy grandes. Entonces, la manera de secar todo lo que sucedía dentro de esa ciudad era sitiándola. Entonces, al sitiarla 4, 5 días, 6 días, no venían alimentos. Imagínate si esto pasaba durante años, la ciudad terminaba sin alimentos, sin los elementos necesarios para subsistir, de tal manera que la gente adentro comenzaba a comerse seguramente al más gordito y a cambiar sus hábitos, porque el hambre te vuelve loco. El hambre extrema hace que vos no pienses de una forma racional. Y entonces, fíjate, lo primero que Jesús dice que va a suceder con Jerusalén y con el templo es que va a ser sitiado. Jesús está revelando una estrategia del enemigo. El enemigo te sitia, está bien dicho, ¿no? Te sitia, te rodea para que vos no puedas alimentarte. Y entonces les da este consejo Jesús a la gente que vivía en Jerusalén, en este caso a los discípulos: los que estén en la ciudad, salgan de ella. Los que estén en los pueblos de la región de Judea, huyan hacia las montañas, y los que estén en el campo, no regresen a la ciudad. Yo no sé si a vos te pasó que cuando vos lo lees, algunas veces esto vos lo relacionás con la venida de Jesús, y vos decís, ¿a dónde me voy a ir? Es decir, cuando Jesús venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Meterme abajo de la cama? ¿Que tengo que correr a la montaña? No, esto tiene que ver, estas señales de Lucas tienen que ver, que Lucas menciona, tienen que ver con el sitio de Jerusalén, con la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Algo hablamos el domingo pasado, pero lo vamos a extender un poquito. Dice que vos tenés que huir hacia las montañas, y los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad a buscar el canuto, ni los documentos, ni las alianzas de la abuela. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que rajar, ¿ok? Las mujeres, 22, en esos días, cuando esté el sitio, cuando venga este ataque, Dios castigará a los desobedientes. Vos te estabas preguntando, ¿por qué semejante masacre? ¿Por qué semejante terror? Porque habían desobedecido. Y dice, tal como estaba anunciado en la Biblia, es decir, Dios no está haciendo nada, no está permitiendo nada de lo que les haya avisado. Porque Dios siempre te va a avisar antes, para darte oportunidad, para que vos te arrepientas, te va a dar oportunidad para que vos cambies tu manera de pensar, para que cambies tu corazón, para que cambies tus decisiones. 23. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos, porque todos en este país sufrirán mucho y serán castigados. ¿Por qué? Vamos al verso 22 de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué van a sufrir las mujeres embarazadas y las que tengan niños pequeños? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. 24. A unos los matarán con espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. Es decir, Jesús estaba dando las señales, dando una profecía acerca de las señales de lo que iba a suceder en Jerusalén. Vos recordás que en Jerusalén también que estaba el templo, que como vimos el domingo pasado, era una profecía que se iba a cumplir 37 años después.
Cuando llegó el año 70, un poquito antes comenzó la rebelión, pero en el año 70 los judíos intentaron rebelarse contra el imperio romano, contra la opresión romana, y entonces viene la orden de sitiar la ciudad. El templo es primeramente incendiado y luego fue completamente destruido. ¿Tenés la foto para que tengas una imagen de cómo había quedado el templo? Y esta foto es de una pequeña reconstrucción que se estaba haciendo. Los historiadores calculan que el hecho de que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios, ahora yo te voy a explicar de qué manera práctica ellos desobedecieron a Dios. Murieron más de 1 millón de judíos en los enfrentamientos que duraron cerca de 4 años. Y cerca de 90.000 judíos fueron vendidos como esclavos a otros países. Los pocos que lograron escapar se desparramaron por todo el mundo. Por eso hay judíos en todas partes del mundo. Vos te preguntás, ¿viste que hay judíos en todos lados? Bueno, esto se llama la diáspora judía, es decir, cuando vino el sitio los judíos salieron rajando y se esparcieron para salvar sus vidas, huyeron para cualquier lado por la persecución tan tremenda que había. Y no sé si alguno estuvo, pero lo único que queda aparentemente de aquel templo hoy es el muro, que ¿cómo se llama? El muro de los lamentos, ¿no? Donde los judíos que escaparon, los descendientes, van allí a llorar sus desgracias. Jesús en el relato de Lucas nos enseña cuáles son las causas y las señales para que una ciudad, una sociedad, una familia, una empresa, una relación, un matrimonio, una vida, termine totalmente destruida. Simple. Jesús dice, miren, el caos, la destrucción, va a venir porque el enemigo los va a sitiar y como están vacíos de mí y no me obedecen, ustedes le están abriendo la puerta al enemigo. En el verso 22 encontramos, si querés ponerlo de vuelta, la causa. La gente no había obedecido a Dios. Somos duros, ¿eh? Qué duros que somos. Dios nos habla, nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros somos duros. Frases como yo no lo veo tan así. No, eso era para la gente de hace 3.000 años. El pueblo de Israel había rechazado sus enseñanzas. Los invitaba a adorar, no iban a adorar. Los invitaba a traer sacrificios, no llevaban los sacrificios. Dios les había dicho que le enseñen a sus hijos acerca de las maravillas y las señales y los prodigios y las bendiciones. La mayoría no lo hacía. Habían abandonado sus enseñanzas. Muchos seguían congregándose. Vos sabés que cada tanto en Jerusalén había una fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la vendimia, la fiesta del pan sin levadura. La gente iba, pero iba a la fiesta, estaban vacíos de Dios. Participaban de los eventos religiosos, de las distintas fiestas que se celebraban en Jerusalén. Hasta algunos llevaban sus ofrendas al templo. Toda la liturgia seguía funcionando. Pero el liderazgo espiritual, sobre todo, tenía sus corazones vacíos de Dios. ¿Te acordás que Jesús los llamó sepulcros blanqueados? Dice,
Por fuera están todos blancos, pero por dentro huelen a podrido, están muertos. Pues fuerte, ¿no? Pastor, no me hable así. No, Jesús lo dijo, no yo. ¿Vos sabés que ellos habían sido advertidos muchos años antes de las consecuencias de tomar las cosas de Dios a la ligera? De tomar las cosas de Dios sin responsabilidad. Dios les había advertido que podría ser dramático. Sin embargo, a través de las generaciones, sus corazones permanecieron endurecidos. El primer templo, ¿vos te acordás que lo quiso construir David? ¿Se acuerdan que David comenzó a guardar de sus tesoros y a juntar lo mejor que había, la mejor madera, el mejor material, el mejor oro, la mejor plata? Y cuando va a Dios, Dios le dice, yo no quiero que vos me hagas el templo, porque tus manos están manchadas con sangre. Y le dice, lo va a construir tu hijo Salomón. Salomón tuvo el privilegio y David lo que hizo fue darle a su hijo, a Salomón, todo eso que él había guardado. Y cuando Salomón pasa a ser nombrado rey, ¿te acordás que él pidió sabiduría, ¿okay? Para poder guiar al pueblo? Porque él se consideraba una persona joven y con falta de sabiduría. Y dice que cuando él pidió, Dios se le apareció. Y le dice, por haberme pedido sabiduría, ¿sabes qué le dijo Dios? La canción que cantamos recién, te lo entrego todo. Dios le entregó todo a Salomón. Le dio todo. Tremendo, ¿no? Y entonces Salomón comienza con la sabiduría que vino de Dios a construir su palacio, a construir el templo y a construir otras cosas que él deseaba. ¿Cuántos tienen deseos de hacer cosas? ¿Sí? Pocos. Bueno, espero que después de la prédica algunos más. No te achiques, porque Dios tiene el control sobre los deseos que hay en tu corazón. ¿Ok? No tengas temor de lo que el hombre hace. Nosotros sabemos, ni el puesto que ocupamos en la lista, hoy estamos segundo, ¿no? En la lista de riesgo, pero Dios está primero. ¿Ok? Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos y nosotros no tenemos que ser esclavos del temor. No vivas con temor, porque Dios sigue teniendo el control de la economía de sus hijos. Entonces, nos dice la palabra que cuando Salomón terminó de construir el templo, ¿sabés qué hizo Dios? Se le apareció por segunda vez. Y le dice, 1 Reyes 9, le dice así, mira. Le dice, cuando Salomón terminó de construir el templo, ¿qué más construyó? Su propio palacio y... Vos decís, ahora Dios le viene a decir por qué se hizo la casa y por qué hizo todo lo que quiso. No. Salomón construyó el templo. Es importante el orden, ¿no? Escucha, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es lo primero que tenemos que construir? Algunas veces estamos más enfocados en construir nuestra casa y todo lo que queremos edificar o todos los deseos del corazón que poner el énfasis en qué, en construir primero qué cosa. El tema está en ser, en el ser, porque lo demás, al vos ser, Dios te dice, toma, te doy todo. Te doy todo. Dios se le apareció por segunda vez como se le había aparecido antes, verso 2, ¿no? En Gabaón. Y le dijo, he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío. Ay,
pensé que era mío. No, no es tu templo, es mío. Y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, dice el Señor. No lo descuidaré ni un momento. ¡Wow! Yo pensé que le iba a llamar la atención porque el tipo hizo lo que quiso. Y sin embargo Dios no le dice nada. No le dice nada. De que el tipo se construyó un palacio que era un palacio espectacular. Después, si querés, metete a analizar las cosas que él hizo en el palacio. Hizo caballerizas, hizo lugares impresionantes. El tipo tenía una revelación, era un creativo con la creatividad de Dios. ¿Sabes qué? Dios le dijo, ¿sabes qué? Hay una cosa que va a ser mía. El templo es mío. Los demás no le dijo nada, dando por hecho de que él podía disfrutar del palacio y de qué más. Y de todo lo que deseaba su corazón. Versos 4 y 5 dice, en cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David, compórtate como él lo hizo. Tremenda palabra que recibe Salomón. Una vez que terminó de construir el templo, su casa, y otra versión dice todo lo que deseaba su corazón, Dios se le aparece por segunda vez y le dice, yo voy a morar en el templo que me hiciste. Yo voy a morar hoy, voy a morar en tu corazón. Voy a morar allí. Y voy a tener mis ojos atentos a lo que suceda allí en ese templo. Las diferentes versiones de este pasaje dice, siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Continuamente velaré sobre él y me gozaré. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Voy a cuidarlo y no lo voy a descuidar ni un solo momento. Esto es lo que Dios iba a hacer, pero había una condición, que Salomón, ¿dónde estaba? ¿Cuál era la condición? Que se comportara bien, que caminara como su padre David, con un corazón íntegro. David, una de las características que tenía era que cuando metía la pata, se arrepentía, salvo una vez que le costó un dolor muy grande. No se arrepintió rápido, le llevó un año arrepentirse y tuvo que ir un profeta a decírselo. Pero Dios lo pone a él como ejemplo, lo pone a David como ejemplo. Un hombre que se equivocó, un asesino, pero que se arrepintió, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Le dice a Salomón, si vos te comportás como David tu padre, no va a faltar de tu descendencia alguien que reine sobre Israel, que tenga autoridad sobre Israel. Ahora, Dios le sigue hablando a Salomón. Ahora viene lo interesante. Porque hasta ahora, ¿qué le dijo? ¿Qué fue? Todas estas cosas, ¿cómo te sonaron? Son promesas, palabras proféticas, ¿ok? Todo bárbaro. El problema es cuando el profeta deja de hablar esto y empieza a hablar otra cosa. ¿Ok? Que vamos a ver qué pasó ahora. Ahora viene la advertencia. Primera Reyes 9:6 dice, sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado
Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Una pregunta. Y la respuesta será, 9, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, rindieron culto a otros dioses, se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió, o permitió, dice otra versión, que le vinieran tantas calamidades. ¿Sabes que todo el liderazgo de Israel sabía de memoria estas palabras proféticas? Incluso las enseñaban en las sinagogas, se las tenían los chicos para el Bat Mitzvah, tenían que saber de memoria la Torá. Pero vivían engañados y transformaron lo que era una casa de adoración. Después, si querés, podés leer en 1 Reyes 8, podés leer qué era lo que iba a pasar en ese templo. La gente iba a ir a ese templo y los sacerdotes iban a orar y Dios iba a responder. La gente que necesitaba algo le iba a pedir a Dios por las cosechas y Dios iba a responder porque Él es el Dios de la provisión, el Dios de la cosecha, el Dios que sana. Es decir, el templo de Salomón había sido construido para que en ese lugar sea un lugar de adoración. El templo es un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de honra a Dios, un lugar donde se adora a Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, le dijo a Dios en 1 Reyes 8:13, le dice, yo te he edificado esta hermosa casa para que vivas en ella para siempre. El deseo de Dios es vivir adentro nuestro para siempre hasta que Él nos venga a buscar. Ese es el deseo de Dios. Por eso cantábamos, yo vivo para adorar. Ese es el deseo de Dios. Lamentablemente el pueblo se apartó de Dios y en el año 586 a.C. el templo fue destruido. ¿Sabe por qué fue destruido el templo de Salomón? Esta es la primera vez que se destruye. Después iba a venir la segunda, que fue lo que profetizó Jesús, que Lucas hace el comentario, ¿ok? Que eso fue en el año 70 después de Cristo. Estamos hablando ahora de 586 años antes de Cristo. ¿Sabés por qué se destruyó el templo de Salomón? Porque no lo usaban para lo que fue creado. El templo fue creado para que sea un lugar de adoración. Y los religiosos lo usaron para otra cosa. Y entonces Dios permite que lo que Él creó y que no se está usando para lo que Él creó sea contaminado, destruido y que quede en ruinas. Fruto del pecado. El templo no estaba funcionando para lo que había sido creado. Vos sabés muy bien que si una máquina que fue creado para un determinado uso es usado para otra cosa, lo más probable es que esa máquina se funda. El pueblo de Israel comenzó a idolatrar al templo. Comenzaron a darle más importancia a la estructura física, lujosa, imponente de sus grandes muros, de sus grandes pórticos, sus grandes piedras.
todo eso poco a poco pasó a ser más importante para ellos que el mismo Dios que había prometido habitar allí y bendecirlos perpetuamente. Ellos se comenzaron a darle más importancia a lo físico que a lo espiritual que estaba llenando ese lugar, ese templo. Cayeron en idolatría. Y entonces, cuando vos caes en idolatría, ¿sabés qué haces? Comenzás a fabricar tus propios ídolos. Yo puedo utilizar esta guitarra para adorar a Dios, o puedo utilizar esta guitarra para adorarme a mí. O para adorar a la guitarra. Y yo puedo venir y tocarle, no le voy a tocar porque sé 6 notas nada más. Pero puedo idolatrar el instrumento, mi profesión, incluso hasta mi llamado, y estar vacío de Dios. Muchos tocaron en mi nombre, profetizaron, echaron fuera demonios, me adoraron, pero no los conozco. El templo había sido hecho para adorar. ¿Sabes lo que era ahora? Un lugar turístico. En agosto, cuando fuimos con Patri y Oriana a Estados Unidos, fuimos a lugares turísticos que en un momento fueron grandes templos y estaban vacíos. Fuimos a una iglesia bautista que estaba vacía de Dios. Todo funcionaba. Pero Dios no estaba allí. Templos vacíos, corazones vacíos de Dios. Comenzaron a servir a dioses falsos. Participaban de la burocracia religiosa en el templo, pero sus casas estaban llenas de ídolos paganos. El Señor quería que ellos entendieran que más que habitar en un templo lujoso de piedra y madera, Dios quería habitar en el corazón de ellos. Dios no tenía ningún problema, de hecho en ningún momento habló del lujo con el que habían hecho el templo. Los componentes que fueron utilizados era lo mejor de la época. Aunque en el interior del templo la parte interna era igual al tabernáculo, con cortinas, muy humilde, muy simple. La nación de Israel se había hecho muy poderosa en el tiempo de Salomón. Era muy sólida, muy próspera, pero se había alejado de Dios. Si vos lees la historia de Salomón, dice que las mujeres que él tenía, sus concubinas, adoraban a otros dioses y apartaron el corazón de Salomón de adorar a Dios. Y sabes, sin Dios, la nación de Israel no era nada. El templo majestuoso se había convertido en un lugar más, como muchos templos hoy, lugares vacíos, como te decía, algunos turísticos, pero sin Dios.
Por eso el pueblo de Israel terminó esclavo en Babilonia, sirviendo muchos años a un tipo que terminó loco llamado Nabucodonosor. Y todo comenzó con el enemigo sitiando la ciudad de Jerusalén, una ciudad donde sus líderes religiosos, sus familias, los sacerdotes, abandonaron a Dios y el caos fue total. 570 años después, Israel lo comienza a reconstruir. Y en el año 19 antes de Cristo, en el tiempo de Herodes, ellos comienzan a construir nuevamente el templo. Vos sabés que en el año 0 nace Jesús y 33 años después Jesús le dice, ¿ven todas estas piedras? ¿Ven ese templo? Va a ser destruido. ¿Sabes por qué? Por la misma causa. Porque han hecho mi casa, que era una casa de adoración, una casa de oración, la han transformado ¿en qué? En una cueva de ladrones. Mi casa está llena de pecado, dice el Señor. Y entonces el pueblo, el liderazgo religioso, se había alejado nuevamente de Dios. El templo que había sido construido para adorar había perdido nuevamente su objetivo. Y algunos años después, a causa del pecado, termina completamente destruido. ¿Sabes? El pecado termina destruyendo todo lo que fue creado para adorar a Dios. Esto es lo que pasó con Satanás en los cielos. Él era un arcángel que había sido creado para adorar a Dios. Él se movía y salían sonidos de su ser. Pero quiso ocupar el lugar de Dios. Se rebeló contra Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios. Ocupar el lugar de Dios es quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Quiero que me adoren a mí. ¿Te acordás cuando a Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Fíjate el precio que tiene tu adoración, el valor que tiene tu corazón, el templo, tu cuerpo, el valor que tiene. En cierta oportunidad Jesús le dijo a sus enemigos, destruyan este templo, refiriéndose a él mismo, y en 3 días lo levantaré, dijo él, refiriéndose a su cuerpo como un lugar físico de adoración. Y efectivamente lo mataron. ¿Y lo mataron como consecuencia de qué? ¿Por qué lo mataron a Jesús? Porque Él llevó en la cruz, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Ahí tenés de vuelta. Jesús, el adorador perfecto, que como consecuencia de nuestros pecados tiene que ser destruido. Pero ¿qué pasó? Su cuerpo al 3er día se levantó, su cuerpo resucitó. Y entonces ahora Jesús está a punto de irse a los cielos. Está con sus amigos en el momento cumbre, a punto de despedirse. Y les dice, les voy a enviar al Espíritu Santo. Él va a vivir dentro de ustedes y serán un templo espiritual. Si lo usan para lo que fue creado, para adorar, para servir,
se va a mantener firme. Pero si ustedes usan ese templo para lo que no fue creado, el pecado lo va a destruir. Pasó 580 años antes de Cristo, pasó 70 años después de Cristo y sigue pasando 2000 años después de Cristo, porque la gente que no cumple la función de adorar a Dios con su templo, con su cuerpo, termina siendo destruida por el pecado. Nosotros somos su templo, su casa, donde Él prometió morar para siempre. Por ahí hay una música por ahí. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Y termino. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. Su promesa sigue siendo la misma. Si tu corazón es su templo, Él te dice, siempre lo cuidaré. Lo tendré presente. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Voy a cuidarlo y no lo voy a descuidar ni un solo momento. Primera Reyes 8:13. Creo que es el último que habíamos puesto, ¿no? Dice, ¿por qué no tomás esta palabra como una palabra para vos hoy? Y que tu vida, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, lo puedas edificar como algo hermoso para Dios. Hoy el Señor te está desafiando a que dejes de practicar el pecado, dejes de una vez por todas todos esos malos hábitos, que dejes de lado todo lo que te esclavizaba, todos los temores, ¿sabes qué está diciendo el Señor? Me dice esto, que cierres ciclos viejos, que ya los cierres, que si todavía estás con cosas del pasado, que las cierres, está lastimando tu corazón. Y Él quiere que le adores y que disfrutes la obra de tus manos, que disfrutes todos los deseos que hay en tu corazón. Pero para hacerlo necesitamos que la casa, el templo, sea hermoso. Si has descuidado tu vida de oración, si has descuidado venir a buscar a Dios, si ya no tenés la misma pasión, ¿sabés qué? Estás sitiado, avivate, estás sitiado. Si manejas tus recursos económicos con temor, si no fluís en la adoración con aquello material que Dios te pide, estás sitiado, es imposible que prosperes. Porque si sos capaz de deberle a Dios, nadie va a querer hacer negocios con vos, entendelo. Porque si no tenés temor de Dios, mucho menos vas a ser respetuoso con alguien que confíe en emprender algo con vos. Sé obediente a lo que Jesús te pidió. Si te tenés que bautizar y no lo hiciste por propia cuenta, bautízate. Si tenés que ordenar lo que tus ojos ven, ordenalo
Ordená la casa, sacá todo ídolo que contamina. En el tiempo de Salomón, el templo lo habían llenado de dioses extraños. Vos sabés que en ese lugar había una imagen del dios Moloch. La habían metido en el templo que había sido preparado para adorar a Dios. Lo metieron ahí y era como una especie de parrilla. Tenía un hueco. Abajo le ponían leña y con un sistema de rodamientos ponían a los bebés allí. Y los bebés, el bebé primogénito, lo ponían ahí y el bebé iba rodando hasta que caía a esas brasas. Y ellos consideraban que esa muerte inocente les iba a traer prosperidad el resto de sus vidas. ¿Qué diferencia hay con el aborto? Ninguna. Los niños siguen siendo sacrificados. Y cada vez que Dios iba a hacer algo en la tierra, el odio contra los niños era mayor. Pasó en el tiempo de Moisés, cuando Dios iba a levantar un libertador, y pasó en el tiempo de Jesús, cuando Dios estaba levantando el Salvador del mundo. Por eso yo quiero hacer una lectura espiritual correcta. Si Argentina está dispuesta a aprobar la ley del aborto, Dios se va a enojar con Argentina. Pero también me dice que Dios tiene un plan para Argentina. Porque esa sangre no tiene que ser echada en vano. Hermano, no sea responsable. No entregue a los niños al dios Moloch. Cuando un rey tenía que salvarse de algo muy grave, lo primero que hacía era sacrificar a su hijo mayor. Mucho no ha cambiado, ¿no? Nosotros tenemos a un presidente, a un expresidente que le sucedió esto. Porque el mundo espiritual, ¿sabe, hermano? Se sigue moviendo igual. Yo te he edificado esta hermosa casa para que vivas en ella para siempre. Hoy el Señor te desafía a que vos edifiques tu corazón con materiales puros, santos, agradables a Dios. Y uses tu corazón para lo que fue creado. ¿Y sabe lo que va a poder ver? Va a poder ver cuando sus ídolos sean quitados de su casa, cuando sean quitados los ídolos de su empresa, cuando los ídolos sean quitados de su altar hogareño. Usted va a poder ver la mano de Dios en todo lo que emprenda, en todos los deseos de su corazón. Y va a poder ver la mano de Dios en su descendencia. Va a ver la mano de Dios en sus hijos. Quizás hoy sus hijos están lejos, pero la promesa es que verá la mano de Dios sobre sus hijos, sobre sus hijas. Verá la mano de Dios sobre sus nietos, sobre sus nietas. Y si Dios lo lleva a su presencia, seguramente Dios le va a contar
lo que sus bisnietos y tataranietos están recibiendo de Él a causa de que usted usó lo creado para adorar. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento y arregla sus cuentas con Dios? Pronto que vengan los días lindos, vamos a estar bautizando. Ya hay 2 o 3 personas que desean bautizarse. Eso es un hecho práctico. Quizás Dios te pidió que hagas algo, que consagres algo. Todavía no lo hiciste y hoy el Señor te dice, me cantaste que lo consagrabas todo y vos sabés muy bien que entre vos y yo hay cuentas pendientes. Me cantás que yo soy el centro de tu vida y por temor te guardás los recursos que son míos. Empezaste con mucha pasión a servirme y los ídolos te contaminaron. Y ahora hay cosas mucho más importantes. Hijo, quiero decirte que esas mismas cosas son las que te van a sitiar y que te harán terminar en la ruina, aunque todo te parezca que va bien. Si me buscas con todo el corazón, si me obedeces, si me servís como lo hizo David tu padre, vas a disfrutar todas las bendiciones que tengo preparadas para ti y aquellas que hay guardadas en tu corazón, incluso aquellas que hoy parecen imposibles. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Hacer una limpieza profunda. No tengas en casa nada que contamine tu casa. No tengas en tu teléfono cosas que contaminen tu vida. No escuches voces que te contaminan. No veas cosas que te contaminen, hijo, porque te atrapan los ídolos y te destruyen. No podés servirme contaminado. Renuncia a todas esas cosas. No podés servir a Dios y a Mamón, a las riquezas, porque amarás a uno y odiarás al otro. No es tan difícil, hijo, que lo entiendas, dice el Señor. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. El Señor dice, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que expresás. Honra a tu esposo, honra a tu esposa, honra a tus padres, honra a tus hijos. Hoy el Señor quiere poner corazones sensibles. Él dice, yo en Ezequiel, Él profetizó, les voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible.
un corazón perdonador, un corazón sano. Hermano, desechá la violencia, desechá la ira. La palabra dice que esas cosas hay que sacárnoslas, tenemos que vestirnos con Cristo. Hechos violentos, palabras violentas, pensamientos violentos, tratos físicos violentos. Hermano, viene juicio sobre su casa. Cambia, hermano, por favor. Recibí esta palabra en tu corazón. Arrepentite. Hermano, te lo dice alguien que alguna vez se quiso salir con la suya y que se pegó contra la pared. No te vas a salir con la tuya. Si vos querés hacer la tuya, vas a terminar en el mismo infierno. Escuchá la voz de Dios que hoy viene y te dice: arrepentite de tus pecados, arrepentite de tu violencia, arrepentite de tus malos tratos, arrepentite porque por más que me cantes y me sirvas, no te conozco. Mis hijos no practican tales cosas. ¿Sabe quién más soy? Cuida el templo. Deja de practicar lo que yo odio. Arrepentite en el nombre de Jesús. Purifica tu matrimonio, purifica tu noviazgo, purifica tu empresa, purifica tus amistades, purifica lo que oís, purifica lo que decís, purifica lo que tus ojos ven. Porque el Señor dice: yo vengo pronto y voy a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas. Abrí tus ojos por un momento. Porque yo no quiero que esto sea algo emotivo. El deseo de Dios es que esto sea algo espiritual. No contamines tu cuerpo, no contamines tu templo. El día de la cena te hablé que Jesús había preparado un gran banquete, ¿te acordás? Y los que tenían que disfrutar del banquete, cada uno se fue a hacer. Uno se fue a ver su campo, otro se fue a ver su auto o el buey, el otro se fue a ver sus estudios. Y entonces Jesús dijo: bueno, vayan y busquen en las calles a los que quieran venir al banquete. Y entonces vinieron. Pero dice que cuando Jesús comenzó a ver a los que estaban sentados a la mesa, dice que había uno que sus vestiduras eran impuras. Y Él les había avisado que tenían que venir con ropa limpia, con ropa de banquete. Y entonces mandó a preguntar: ¿por qué está ese con esas vestiduras? ¿Por qué permitieron que venga con vestiduras sucias? Jesús dijo:
tomadle y echadlo fuera. No es broma, hermano. No es broma. El Señor nos está llamando a santificarnos. El Señor está llamando a purificar nuestros pensamientos. El Señor nos está llamando a cuidar nuestra boca. Porque el pecado destruye la adoración. El pecado sigue destruyendo templos. Necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué no te pones de pie? Y ahora sí, cerrá tus ojos por un momento antes de irnos. Decidí qué vas a hacer. Yo me acuerdo que hace algunos años vino un muchacho acá que estaba en la barra brava de un club y él deseaba un cambio y yo le digo, mira, lo primero que tenés que hacer es resetear tu teléfono. Es sacar de tu agenda todos los barras bravas de todos los clubes, entre ellos estaba Diceo, todo lo que vos, la barra imperial, todo. Me dice, pastor, me parece que no estoy preparado todavía para tomar esa decisión. Y estaba a un clic de entrar a un banquete. Y no se atrevió. Vos estás a un clic de definir qué va a ser de tu vida en los próximos 30, 40 años. Ahora, hoy, en este momento, en este lugar. ¿Viste que todo lo demás pasó a un segundo plano? Vos te estás haciendo problemas si el dólar va a estar a 80 en diciembre y a lo mejor en noviembre viene Jesús y terminás en las calles llenas de oro. Qué corto que vemos, ¿no? Cambiamos una eternidad por un problema circunstancial. Si necesitas arrepentirte, pedirle perdón al Señor ahí donde estás. Señor, como cuerpo, nos hemos contaminado con ídolos, con pensamientos, con estructuras. Hemos pecado con nuestros cuerpos, con nuestros miembros, buscando placer que nos contaminó, Señor, haciendo las cosas a nuestra manera, llenando tu casa de cosas que a ti te desagradan. Hoy, Señor, yo te consagro mi corazón, te consagro mi vida, mi templo, Señor. Para que en mi casa se cumpla aquello para lo cual vos la formaste, la hiciste, Señor, que viva para adorar. Cerrá ciclos, hermano. Hoy es una noche espectacular para cerrar ciclos, para no volver a hablar de lo viejo, para enterrar lo viejo. Moisés tuvo que enterrar en el desierto toda una generación para poder entrar a lo nuevo de Dios. Enterrar lo viejo. No vuelvas a hablar de lo viejo, ni frases que hagan referencia a lo viejo, para que venga lo nuevo.
porque nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Señor, nos vamos de tu casa desafiados a vivir en santidad, sabiendo que somos templos de tu Espíritu Santo y que hemos sido creados para adorar, no solo aquí en tu santuario, sino en todo lugar donde tú nos lleves. Bendecimos tu nombre, Señor. Declaro, Padre, que conforme a la palabra expresada, tu cuidado, bendición, tus ojos toda esta semana estarán puestos vigilando nuestros corazones. Y nuestros hijos y nietos serán benditos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.